Después de 5 años cuidando a mi esposo paralítico, lo escuché llamarme sirvienta gratuita. Entonces hice lo impensable. Por favor, acompáñenme mientras les cuento mi historia. Tómense un minuto de su valioso tiempo para apoyar nuestro canal. Su amor y apoyo nos mantienen en marcha. Habían pasado 5 años desde que me convertí en la cuidadora de mi esposo. En realidad, entregué mis 20 años a su cuidado. 5 años planchando su ropa con vapor, llevándole la sopa a los labios con una cuchara, aprendiendo los ritmos de su cuerpo para levantarlo y moverlo con delicadeza, evitando que desarrollara llagas. 5 años de fisioterapia, idas al baño en la madrugada, ajustes de medicamentos, y buscando cómo arrancarle una sonrisa mientras miraba fijamente la pared durante horas. 5 años creyendo que eso era el amor puesto a prueba. Y entonces, una mañana, lo escuché decirlo. Palabras que reescribieron todos esos momentos que pensé sagrados. Ella es básicamente una cuidadora gratuita, murmuró a otro paciente en el patio de recuperación. No cobra, no se queja, y todavía es lo bastante joven para hacer todo el trabajo pesado. Se rió entre dientes. No soy tonto. Ella hace todo, me alimenta, limpia la casa, maneja el seguro. Eso es más que una esposa. Es un paquete completo por $0. Y cuando yo ya no esté, todo será para Trey. Claro, es mi hijo. No me moví. No podía. Mis piernas se congelaron detrás de la columna del pasillo. Aún tenía en las manos la bolsa de muffins de plátano que horneé esa mañana. Sus favoritos. Todavía estaban tibios. Tibios cuando salí de casa. Tibios cuando entré con esperanza en el pecho. Pero al escucharlo reír, al oír su voz envolverme en burla como sirope sobre un panqueque quemado, me quedé helada. Nunca quise tener hijos propios. Quería primero ser una buena pareja. Pensé que eso bastaba. Y sin embargo, ahí estaba, sin salario, sin reconocimiento, borrada. Me alejé en silencio, sin que me vieran. No por querer espiar, sino porque sabía que si entraba en ese momento, bajo la luz del sol, me rompería frente a él. De vuelta en su habitación del hospital, ya estaba recostado bajo su manta de lana. Una enfermera lo había traído de regreso mientras yo intentaba en el pasillo tragarme la vergüenza. Me miró con una sonrisa. Yasmín, ahí estás. ¿Trajiste los muffins? No respondí. Solo coloqué la bolsa suavemente sobre la mesita de noche. Sus manos seguían bajo la manta. No hubo disculpa. Ni siquiera una mirada de culpa. No deberías agotarte, nena, añadió. Le dije al chico de abajo, mi chica es la persona más confiable que conozco. Confiable, útil, obediente. Era la segunda vez que lo decía. Y en ambas no hablaba de amor. Hablaba de utilidad. Esa noche no volví al hospital. Dejé que las enfermeras se encargaran. Él podía esperar. Me acurruqué en el sofá, con las luces apagadas, rodeada por las sombras de una casa que nunca fue mía. Técnicamente, era suya y de su exesposa antes de que ella muriera. Cuando nos casamos, le propuse buscar algo nuevo, algo nuestro. Pero Devon se negó. Tra creció aquí, dijo. No me sentiría bien sacándolo de casa. Tra tenía 17 años. Se me imponía con su sola presencia. Ponía los ojos en blanco cada vez que sugería la cena. Jamás me llamó por mi nombre. Ni siquiera señorita Yasmín. Solo silencio. Oh, con suerte, ella. Aún así, acepté. Me mudé con unas pocas maletas, una estantería de segunda mano y una mesa de centro. Me dije, el amor puede florecer incluso en espacios prestados. Pasé meses limpiando cada rincón. Pinté el baño de arriba. Rejunté las baldosas de la cocina. Intenté hacer que ese espacio me perteneciera. Aún trabajaba a medio tiempo en el archivo municipal. Pasaba por el mercado a comprar verduras frescas y el oqueira favorito de Devon. Aprendí a preparar el pan de maíz como su madre. Recuerdo nuestro primer aniversario. Cociné por horas. Tra entró, olfateó y dijo: huele a comida de cafetería. Luego pasó de largo. Me reí. En ese momento, creía que la paciencia ganaba corazones. Que la bondad hablaba más fuerte que el desprecio. Pero con el tiempo, comencé a desvanecerme. Me convertí en un fantasma dentro de mi propio matrimonio. Incluso después del accidente de Devon, ese que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo, me quedé. No fue su culpa.
Un auto lo golpeó mientras iba a una conferencia en Atlanta. Volvió en silla de ruedas, llorando. Y yo le dije: saldremos de esta. Y salimos. Yo lo ayudé a reaprenderlo todo. Convertí la oficina de abajo en un dormitorio improvisado. Instalé pasamanos en el baño y lo ayudé a pedir una camioneta adaptada para su movilidad. Cuando su madre falleció, me encargué de todos los trámites del funeral. Cuando Tra abandonó la universidad, fui yo quien consoló a Devon, encerrado en el baño, llorando en silencio. Y aún así, a pesar de todo, él fue capaz de mirarme a la cara y llamarme cuidadora gratuita. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como de costumbre: sémola, huevos, pavo, salchichas. Ese mismo día, Devon fue dado de alta. Una enfermera lo ayudó a subir al auto. Él respiró hondo y dijo: no hay nada como volver a casa. Le abroché el cinturón de seguridad con los dedos firmes y la voz aún serena. Pero ya no sabía lo que significaba hogar. No realmente. La casa se sentía más fría que nunca. Las paredes no callaban, zumbaban con un silencio pesado, incómodo, lleno de cosas no dichas. Esa noche, Tra apareció. Siempre aparecía cuando le convenía. Apenas cruzó la puerta, se dirigió al refrigerador como si fuera suyo. ¿Papá está bien?, preguntó con indiferencia, sin mirarme. Está descansando, respondí tranquila. Aún necesita ayuda para levantarse, así que si tienes tiempo. No, interrumpió, abriendo un refresco. Tengo que ir a trabajar más tarde. Solo vine a recoger algunas cosas. Se apoyó en el mesón, escudriñando los gabinetes como si buscara una excusa para quedarse. Le dije a papá que ya debería haber resuelto lo del testamento hace tiempo, dijo con tono casual. No tiene sentido dejar que todo esto se complique. Lo miré fijamente. Ni siquiera se molestó en fingir que yo podía ser parte de esa conversación. Se dejó caer en la silla de la cocina, subió los pies y murmuró: de todas formas, este lugar no es tuyo. Y en ese instante, fue como si una puerta dentro de mí se cerrara de golpe. Sin gritos. Sin llanto. Solo un último y silencioso clic. Ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Basta de fingir. Ya no tenía esperanzas. Terminé de intentar ganarme el respeto en una casa que nunca me vio como más que una sombra útil. Me incliné, apagué la luz de la cocina y lo dejé allí, sentado, iluminado por la tenue lámpara del pasillo. No dije ni una palabra. No lo necesitaba. Porque en ese momento supe que algo nuevo venía. Algo real. Algo que por fin sería mío, por elección. El día que Devon regresó a casa del hospital, el sol brillaba con una crudeza casi ofensiva. Se derramaba sobre el camino de entrada como si diera la bienvenida a un rey, a un castillo que nunca me perteneció. Lo ayudé a bajarse de la silla de ruedas y sentarse en el asiento del pasajero. Se quejó porque el cojín era demasiado duro. Lo ajusté en silencio y le abroché el cinturón sin decir palabra. Él no notó mi silencio. O tal vez sí, pero eligió no importarle. Al llegar a casa, cargué su bolsa del hospital, abrí la puerta y lo guié hacia adentro. Extrañaba este sofá, dijo, acomodándose como si fuera un trono. Y el control remoto también. Odio esa tele del hospital. No hay deportes, solo noticias y programas de cocina. Asentí y caminé hacia la cocina. Le serví agua, esponjé su cojín, encendí el ventilador. No dijo gracias. Más tarde, mientras desempacaba sus medicamentos, noté que el pastillero seguía exactamente en el mismo lugar de siempre. Pero algo en mí ya no se movió para llenarlo. Solo lo miré. Esa noche, me senté frente a él mientras revisaba su teléfono. Tenía un libro en las manos, pero no lo leía. Mi mente estaba en otra parte. Su voz del hospital aún resonaba: ella es básicamente una cuidadora gratuita. No lo malentendí. Lo escuché perfectamente. Pasaron algunos días. Me encontré revisando los cajones del estudio, donde guardábamos documentos importantes. Todo estaba demasiado ordenado. Carpetas azules para recetas médicas, verdes para facturas, amarillas para seguros. Y entonces, detrás de una carpeta etiquetada como cuentas varias, encontré una hoja suelta. Cayó al suelo como un susurro. Era un formulario de seguro de vida. 2 líneas llenas. Beneficiario principal 1, Tra Martín. Beneficiario principal 2, Alexis B. Martín. Ni una sola mención a mí. Ni siquiera como suplente.
Me quedé mirando ese papel largo rato. Parpadeé hasta que las palabras se volvieron borrosas. Sentí la garganta cerrarse. No esperaba una herencia. Nunca la pedí. Pero después de 5 años de entrega, amor y lealtad, pensé que al menos me habría ganado una nota al pie de página. Un gesto. Una línea que dijera que yo importaba. Pero no. Yo era aire. Esa noche hice lasaña, su favorita. Esta vez sin mozzarella. Solo ricota, espinacas y una pizca de hojuelas de chile. Devon dio un bocado y frunció el ceño. «Esto sabe raro», murmuró. «¿Dónde está la mozzarella? Te dije que no me gusta sin queso». «No había», dije, seca. No tuve tiempo para salir a comprar más. Me miró como si hubiera quebrantado una ley sagrada. «Últimamente te estás comportando raro», dijo mientras masticaba lentamente. «Tal vez simplemente estoy empezando a ver las cosas con claridad». Le respondí. Se quedó callado, entrecerrando los ojos. Quiso decir algo más, pero se contuvo. Se reclinó y cerró los ojos. «Necesito descansar los nervios». Yo me quedé frente a él, quieta. El libro aún en mis manos, aún sin leer. Ya no era su pareja. Era una herramienta. Un personaje secundario en la historia que él controlaba. ¿Cómo se cuida a alguien que te ha borrado de sus planes? 5 años a su lado, y no tengo nada que mostrar. Solo dolor de espalda, una traición que me partió el alma y una dura lección. Yo pensaba que estaba casada. Pero no. Me había contratado un hombre que me pagaba con expectativas, y me negaba incluso un gracias. El cariño fue mi salario. La compasión, mi único beneficio. Y el silencio, fue mi paquete de indemnización. A la mañana siguiente, no preparé el desayuno. En lugar de eso, me quedé en la cocina, mirando el refrigerador, mientras mis dedos seguían el contorno del imán que sostenía una foto de nuestro primer viaje juntos, Savannah, Georgia. En la imagen, yo estaba sonriendo. La foto tenía solo 2 años, pero ahora lo veía con claridad. Incluso entonces, ya cargaba sobre mis hombros mucho más de lo que me correspondía. Esa tarde, finalmente lo hice. Tomé el teléfono y marqué un número que no había usado en 2 años. La voz de mi mejor amiga sonó tras el segundo timbre. «Hola», dijo, un poco sin aliento. «Nia, soy yo». Hubo una pausa. Luego, su tono se suavizó. «Yas». Tragué saliva. «¿Tienes un minuto?» Otra pausa. Entonces, sin dudarlo. «Tengo todo el día». «¿Dónde estás?» «Ven». No empaqué nada. Solo agarré mi bolso, mis llaves, y salí por la puerta. No le dije a Devon a dónde iba. Cuando llegué, Nia me estaba esperando en la entrada de su floristería. Llevaba puesto el delantal, y sin decir una sola palabra, me envolvió en un abrazo. Luego me condujo al patio trasero y me sirvió un vaso de té frío de jengibre y menta. «Pareces alguien que lleva años conteniendo un grito», dijo. No discutí. Solo asentí. Y entonces, por fin, las palabras salieron. Le conté todo. Cómo escuché a Devon en el hospital, lo que descubrí en los papeles, cómo Tra me hablaba como si fuera una sirvienta viva. Ella me escuchó, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla y dijo con calma. No estabas casada. Estabas cuidando a un paciente. Parpadeé. Nia continuó. Él no te veía como una mujer. Te veía como un servicio. Y tú no le debes la vida a nadie solo porque necesitaron tus manos. Dejé que el silencio se asentara. Solo tengo 30 años, susurré. Pero me siento como si hubiera envejecido el doble. Aún eres joven, dijo ella. Pero llevas tanto tiempo cargando con el peso de otra persona que se te olvidó cómo caminar sin él. Eso se acaba ahora. ¿Quieres quedarte aquí un tiempo? Asentí, despacio. Creo que lo necesito. Bien, dijo, poniéndose de pie. Puedes subir a la habitación de invitados. Y mañana vamos al juzgado a ver cuáles son tus derechos. Esa noche dormí en una habitación con papel tapiz de girasoles descascarillado y una cama individual. No era mucho, pero por primera vez en años, no soñé con Devon ni con Tra. Solo soñé, completamente despierta. Y cuando desperté, no lloré. Solo sonreí, porque supe que la tormenta había comenzado a cambiar de dirección. Para la semana siguiente, ya había trasladado la mayoría de mis cosas a la habitación de invitados en la planta alta de la casa de Nia. Era pequeña,
Una cama individual, un escritorio, un ventilador de techo antiguo que sonaba cuando el viento soplaba fuerte, pero era tranquila. Segura. Mía. Comencé a despertarme sin el miedo que antes se sentaba en mi pecho cada mañana como un peso. Nia era dueña de una floristería llamada Petals and Purpose, en el distrito histórico de Durham. Su patio trasero florecía con jazmín, cosmos y esas rosas amarillas que ella llamaba flores de la libertad. Ese rincón se volvió mi santuario. Y la mujer que lo cuidaba se convirtió en algo más que una amiga, se convirtió en mi reflejo. ¿Sabes?, me dijo una tarde mientras compartíamos té de hibisco, rodeadas de colibríes. La mayoría cree que lo más difícil es irse. Pero no. Lo más difícil es creer que se te permite. Tenía razón. Durante 5 años, confundí resistencia con lealtad. Pensé que quedarme me hacía fuerte. Pero quedarme casi me borró. Irme me hizo sentir entera. Con su ayuda, contacté a un bufete de abogados local, Talia y Harwell, dirigido por mujeres y conocido por defender a esposas cuidadoras en procesos de divorcio o separación. Talia, la abogada principal, era una mujer de unos 40 y tantos, con microtrenzas recogidas en un moño y una mirada firme pero cálida. Revisó mis documentos en silencio, licencia de matrimonio, facturas de servicios, recibos médicos. ¿Trabajaste durante el matrimonio?, preguntó. Como editora independiente a tiempo parcial, respondí. Pero los últimos 3 años cuidarlo se volvió un trabajo de tiempo completo. ¿Contribuiste económicamente? Sí. Al principio pagué tarjetas de crédito y cubrí un semestre de matrícula de TRA. Devon estaba entre trabajos. Talia asintió y tomó notas. Invertiste no solo en la relación, sino en el hogar. Eso importa. ¿Aunque la casa esté a su nombre?, pregunté, insegura. Se inclinó hacia adelante. Eso no importa. No eras una invitada. Eras su esposa, su cuidadora, su dependiente. En Carolina del Norte se reconoce la distribución equitativa. Tienes derecho a una parte de los bienes conyugales, y posiblemente, a manutención, incluso después de solo 5 años. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? Por supuesto, respondió. Presentaremos una demanda sólida. Nunca fuiste su ayudante gratuita, Yasmín. Ahora vamos a asegurarnos de que el tribunal también lo entienda. Sus palabras me acompañaron incluso después de salir de su oficina. Yo no hacía esto por venganza. Lo hacía porque merecía dejar de ser invisible. Esa noche, de vuelta en casa de Nia, no pude dormir. Me quedé observando el ventilador del techo hacer tic-tac mientras pensaba en los años que había regalado, las comidas calladas, los cumpleaños ignorados, las veces en que alguien me habló con desdén en reuniones familiares, y las horas doblando ropa mientras Devon roncaba al otro lado del pasillo. Y a la mañana siguiente, di el primer paso real, solicité la separación legal. También llamé a Sandra, mi prima materna. Era consultora financiera y había ayudado a muchas mujeres a superar rupturas e independencias difíciles. Siempre fue la que resolvía todo en la familia. Me había dado vergüenza llamarla antes. Esta vez, no dudé. En cuanto escuchó mi voz, dijo: «Ya es hora, ¿no?». Asentí al teléfono. Sí, de verdad que sí. En cuestión de días, Sandra me conectó con una asesora financiera certificada. Me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi nombre, a hacer un inventario de los bienes compartidos con Devon y a calcular mi reclamación legal. También me unió a un grupo de apoyo llamado Second Sunrise, que realizaba sesiones por Zoom. En la primera, conocí a 3 mujeres, todas negras, menores de 40 años, con historias que se sentían como espejos. Una cuidó de su novio discapacitado por casi una década. Otra financió la carrera de derecho de su esposo, solo para que él la dejara después. La tercera luchaba contra un acuerdo prenupcial injusto que firmó sin entender. Reímos. Lloramos. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí estúpida por amar a la persona equivocada. Me sentí fuerte por haberme elegido finalmente a mí misma. De vuelta en la casa de Devon, las cosas habían cambiado. Él empezó a escribirme primero, con cortesía. ¿Estás bien? Avísame si pasas a recoger algo. Después, con más presión. No puedes irte sin hablarlo. ¿Qué va a decir la gente? Y finalmente, estás exagerando. ¿Vas a arruinar tu vida por qué? ¿Un poco de resentimiento? No respondí. Dejé que el silencio hablara por mí. Una noche,
Nia subió las escaleras con el teléfono en la mano y una expresión perpleja. «Quizás quieras ver esto», dijo, tendiéndomelo. Tra había publicado una diatriba en redes sociales. Hay gente que busca compasión por las decisiones que tomó. Mi padre no es un villano solo porque no entregó toda su vida a alguien que sabía perfectamente en lo que se metía. A todos les encanta el drama. Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de borrar la aplicación por completo. No se trataba de la opinión pública. No necesitaba que nadie validara mi historia. Ya había comenzado a reclamarla como mía. De vuelta en el juzgado, Talia actuó con rapidez. Solicitó la información financiera completa de Devon, seguros, cuentas de jubilación, registros de tarjetas de crédito. Y fue entonces cuando ocurrió algo revelador. Uno de los documentos mostró que Devon había transferido $40,000 a la cuenta de Tra, sin mi conocimiento. La transacción había ocurrido solo 2 meses antes de mi partida. Lo señalé de inmediato. «Esto es una bandera roja», dijo Talia. «Es un intento de desviar bienes conyugales. Lo impugnaremos». Fue la primera vez que vi el poder de la ley inclinarse a mi favor. La primera vez que sentí que la balanza comenzaba a equilibrarse. Pero la verdadera claridad llegó el día en que el abogado de Devon llamó a Talia y le propuso llegar a un acuerdo, sin mi presencia. Ella se negó tajantemente. «Mi clienta no quiere secretos. Quiere justicia. Y se la ha ganado». Sentí que algo nuevo crecía en mi interior, como una luz traspasando la niebla de 5 años. No porque hubiera ganado, sino porque, por fin, había dejado de perderme. La noche anterior a la cita judicial, no pude dormir. Me tumbé en la cama de Nia, mirando cómo la luz de la luna se proyectaba suavemente en el techo. Pensé en lo surreal que era. Una mujer que antes caminaba de puntillas por su propia cocina, ahora entraría a una sala de audiencias con un equipo legal a su lado. No sentía miedo. Solo firmeza. Claridad. A la mañana siguiente me vestí con sencillez. Pantalón azul marino, blusa crema, sin maquillaje. No quería que la apariencia me diera poder. Quería que la verdad lo hiciera. Nia me preparó un desayuno ligero. Avena de grano entero, una cucharada de mantequilla de almendras y té de menta. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Nunca he estado más lista para nada. Sandra me recogió frente a la floristería. Llevaba un traje gris con solapas pronunciadas, el cabello recogido en un moño bajo. Me miró de reojo, sonrió con discreción y dijo: «Pareces una mujer que sabe lo que vale». En el juzgado, todo fue rápido y ordenado. Talia presentó la documentación mientras yo me mantenía en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Devon llegó 1 hora más tarde, empujado en silla de ruedas por Tra. Lo vi más pequeño, no físicamente, sino interiormente. Su piel tenía esa palidez flácida del estrés. Me miró una vez, y luego desvió la mirada. La sala estaba fría. El juez, preciso y observador. Talia condujo con calma la exposición de 5 años de cuidados no remunerados, contribuciones financieras y emocionales. Presentó informes médicos que vinculaban mis migrañas con el estrés, copias de la actividad bancaria de Devon e incluso la publicación de Tra en redes sociales. Cuando mencionó la transferencia de los $40,000 a Tra, sin justificación, sin documentación, sin estar declarada en el acuerdo prenupcial, el aire en la sala se volvió más denso. La pluma del juez se detuvo a medio trazo. El abogado de Devon intentó argumentar que yo elegí el rol de cuidadora y que no debía esperar compensación por algo hecho por amor. Talia arqueó una ceja y respondió: «Ella no está pidiendo compensación por amor. Está pidiendo un reconocimiento justo por su labor. Hay una diferencia». Cuando fue mi turno de hablar, el juez me hizo una sola pregunta. ¿Considera usted que este matrimonio fue mutuo en su cuidado, apoyo y dignidad? Ni siquiera pestañeé. No, su señoría. Creo que se esperaba que yo lo diera todo. Y a cambio no recibí nada. Eso fue todo. El fallo llegó 2 días después. Me concedieron el 35% de los bienes conyugales compartidos, incluyendo parte del fondo de jubilación y una pensión alimenticia mensual de $800 durante 18 meses. El tribunal también revocó la transferencia de $40,000 hecha a Tra, alegando un intento deliberado de ocultar bienes conyugales. No me sentí triunfante. No hubo violines ni lágrimas de alegría. Solo una exhalación lenta y limpia. No fue venganza. Fue justicia. Esa noche regresé con Nia y me senté en el patio trasero,
observando los pétalos mecerse bajo la brisa vespertina. Me ofreció un vaso de sidra de manzana espumosa y sonrió. Por nuevos capítulos, dijo. Brindamos bajo las estrellas. Devon no me contactó después de eso. Ni siquiera un mensaje. Pero Tracy apareció en la tienda 3 días después, furioso. Ni siquiera llamó. Simplemente entró a la hora de cierre y golpeó el mostrador con la palma de la mano. «Estás muy orgullosa de ti misma, ¿eh?», gruñó. «Recibiste tu pequeño pago. Le quitaste comida a mi papá. ¿Crees que eso te hace poderosa?». Me quedé callada, doblando papel de regalo con pulcritud mientras él despotricaba. «Solo eras un sustituto. Un ayudante. Mi mamá. Ella sí fue la verdadera mujer en su vida. Tú solo fuiste conveniente. No recibirás ni un centavo más. ¿Me oyes?». Antes de que pudiera abrir la boca, Nia salió de la trastienda y se interpuso entre nosotros. «Di una palabra más y llamo a la policía», dijo, con la voz tan firme como el cemento. Tra la miró, luego a mí, escupió al suelo y salió furioso. No me moví. Ni siquiera me inmuté. Simplemente tomé la escoba y barrí su saliva por la puerta. «¿Estás bien?», preguntó Nia. Asentí. Esa fue su rabieta, no la mía. Esa noche abrí un álbum de fotos que no tocaba desde hacía años. En una imagen, Devon y yo sonreíamos afuera de una sala de conciertos, antes del accidente. La observé un largo rato. Luego pasé la página. Estaba bien recordar, pero no estaba bien volver atrás. Para entonces, había empezado a trabajar a distancia para una editorial que contrataba editores freelance. No era mucho, pero las facturas estaban a mi nombre. La contraseña de inicio de sesión era mía. Los formularios de impuestos llegaban solo a mí. Y por primera vez en años, sentí el placer de crear algo que no pertenecía a nadie más. Mi nombre. Mi trabajo. Mis decisiones. También me uní a un grupo de escritura en la biblioteca local. Una vez a la semana, nos reuníamos para compartir ensayos, poemas y relatos. El primer texto que presenté se tituló Lo que cuesta el cuidado cuando no es recíproco. Todos aplaudieron. Algunas mujeres se enjugaron las lágrimas. Una dijo: «Este es el tipo de texto que hace que otras mujeres se sientan vistas». No lo esperaba. Pero lo necesitaba más de lo que imaginaba. Una tarde, mientras Nia y yo trasplantábamos unas minirosas para un cliente, llegó un repartidor con una carta urgente. Era del hospital. Devon había ingresado 2 noches antes tras una crisis hipertensiva y un breve paro cardíaco. En su formulario de contacto de emergencia no había familiares registrados. Los campos donde debería figurar un tutor legal estaban en blanco. Me quedé de pie con la carta en la mano. No sentí pánico. No sentí compasión. No sentí el impulso de correr hacia él. En su lugar, llamé a Talia y le pedí que transfiriera todas las decisiones médicas a Tra. Horas después, me confirmó. Hecho. Ahora es su responsabilidad legal. Al parecer, Tra no estaba contento. Una enfermera le comentó a Nia que nunca se presentó en el hospital. Dijo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Nadie más fue. Y para un hombre como Devon, que alguna vez se alimentó de ser el centro de atención, ese silencio probablemente dolía más que cualquier veredicto judicial. Había construido un legado de control. Ahora era solo otro expediente en una sala de hospital. Olvidado. Solo. Mientras tanto, yo renacía. El verano llegó lentamente, y los días se sentían diferentes. Más tranquilos. Menos urgentes. Como si, por fin, pudiera respirar sin consultar primero la agenda de otra persona. Arriba, en la tienda de Nia, la luz danzaba a través de las cortinas translúcidas. Todas las mañanas me despertaba temprano, me estiraba y me preparaba el desayuno. Algo pequeño, pero intencional. Algunas veces era avena con arándanos. Otros días, huevos revueltos y tostadas de masa madre con mantequilla de miel. Ahora cocinaba para mí. No para servir. Solo para nutrirme. Ese acto, repetido día tras día, empezó a reconectar algo dentro de mí. Inicié un blog personal. Lo llamé Votos Incumplidos. La primera publicación se tituló De ser necesitada a ser vista. En ella, escribí sobre cómo se siente perderse en el servicio, amar tan profundamente que olvidas tu forma, y lo que significa despertar y volver a elegirte. No con amargura. Con valentía.
La publicación alcanzó casi 4,000 lectoras en la primera semana. Mujeres de todo el país me respondieron. Maestras, madres solteras, enfermeras jubiladas, incluso una artista de 26 años de Oakland que acababa de salir de un compromiso emocionalmente manipulador. Pero hubo un comentario que se me quedó grabado. Escribiste lo que no sabía que podía sentir. Gracias. Sandra volvió a visitarme, esta vez con un regalo entre las manos, una placa de bronce grabada con las palabras: este espacio pertenece a Yasmín. La colgamos cerca de la cocina del piso de arriba, justo encima del pequeño estante donde guardaba mis libros de cocina y mis velas favoritas. Nia estaba a mi lado, con los brazos cruzados y una sonrisa orgullosa en el rostro. ¿Ves?, dijo. No solo dejaste un matrimonio, recuperaste tu nombre. Los fines de semana la ayudaba en la floristería. Los clientes adoraban los arreglos que hacía. Tenía un don para combinar colores que parecían incompatibles, pero que, de alguna manera, funcionaban. Un poco como mi vida. Irregular, complicada, pero hermosa a su manera. Una mañana, una clienta leyó el nombre de una flor que garabateé en la etiqueta de un ramo y soltó una risa. ¿Gratitud Bloom?, preguntó divertida. Me encogí de hombros. Es un nombre inventado. Pero encaja. ¿Y qué significa? Sonreí. Que floreciste tarde, pero plenamente. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto. Era del asistente social del hospital de Devon. Su nombre ha sido eliminado de todos los registros de contacto de emergencia. No se requiere ninguna acción adicional. Ese fue el último hilo. No lloré. No sentí alegría. Tampoco arrepentimiento. Simplemente cerré el teléfono, me levanté de la silla del patio y extendí los brazos hacia el amplio cielo de Carolina del Norte. Se acabó. Esa misma semana terminé de editar mi primer libro. Un manuscrito para la editorial. Eran las memorias de una mujer que había sobrevivido a una crianza religiosa casi sectaria. Terminaba con una frase que subrayé varias veces. Escapar del fuego no significa que fuiste débil por quedarte. Significa que fuiste lo suficientemente valiente como para dejar de quemarte. Añadí esa cita al pie de página de mi blog. 2 semanas después, me invitaron a hablar en una pequeña conferencia organizada por Second Sunrise. Al principio estaba nerviosa. No sabía si mi historia sería inspiradora. Pero cuando subí al escenario, micrófono en mano, y vi los rostros de mujeres que reflejaban el mismo dolor silencioso que yo una vez llevé, las palabras fluyeron solas. Compartí todo. No solo la traición, sino el borrado gradual, el dolor que nunca dije en voz alta, y el lento, valiente redescubrimiento de mí misma. Cuando terminé, se pusieron de pie. Algunas se secaban los ojos. Otras asentían, como si hubieran esperado toda la vida a escuchar a alguien decir eso. Después, una mujer se acercó, me abrazó con fuerza y susurró: «Me diste permiso para irme». Y supe, con certeza, que había hecho algo bien. De vuelta en casa, mi verdadero hogar ahora, pinté la habitación de un suave tono ámbar. Coloqué la placa de Sandra sobre la cama y encendí una vela de eucalipto. Todavía tengo momentos de duda. A veces me duele cuando encuentro fotos antiguas. Pero ya no me castigo por sentirlo. Porque el dolor, al final, no prueba que tomaste una mala decisión. Prueba que lo intentaste. La última vez que vi a Tra fue meses después. Pasó junto a mí en la acera, cerca del juzgado. Nuestros ojos se cruzaron. No había ira esta vez. Solo incomodidad, como si finalmente entendiera que no era un fantasma. Era real. Era libre. Él apartó la mirada primero. Y yo seguí caminando. Porque nunca debí encogerme para su comodidad. Nunca debí servir en silencio y desaparecer. Debí vivir en voz alta. Hoy, tengo un pequeño boletín con más de 7,000 suscriptores. Imparto talleres de edición en línea. He publicado 3 ensayos en blogs de estilo de vida. Y me matriculé en una clase de escritura creativa de no ficción en la universidad comunitaria. A veces, me siento en el patio trasero de la tienda de Nia, con una taza de té entre las manos, mientras la brisa acaricia las rosas. Y pienso: esta es la vida que me di. No porque escapé de algo horrible, sino porque finalmente recordé quién era. Quién siempre fui. Yo era antes de ser la salvadora de alguien. Mi nombre es Yasmín. Y no soy una sirvienta. No soy un objeto. Soy una mujer que se alejó cuando dejó de ser amor y empezó a ser supervivencia.
Lo di todo, hasta desaparecer en el rol que me asignaron. Pero ahora escribo mi propia historia, capítulo a capítulo. Este no es el final. Es mi comienzo. Porque la sanación no es un susurro. Es un grito sereno que dice, estoy aquí. Y valgo. A veces no se trata de huir de alguien, sino de volver a ti. Porque hay amores que no son hogar, sino jaulas disfrazadas. Aprender a soltar no es fallar, es sanar. Y elegirte a ti misma, también es amor. ¿Alguna vez sentiste que te perdiste a ti misma intentando sostener a alguien más? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otra persona a no sentirse sola. Si esta historia resonó contigo, si alguna parte te hizo pensar, sanar o recordar, dale me gusta, suscríbete a Relatos Africanos y activa la campanita para que más voces como la tuya encuentren un eco aquí. Este es un espacio donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Gracias por ver este relato. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Africanos. Dios los bendiga.